ustedes vieron, la introducción, nosotros le vamos a dar un material con todas las teorías y también van a tener una guía práctica de cómo hacer la oración interior. Es decir, nosotros vamos a tener 4 intervenciones acerca de la parte teórica y luego ustedes van a hacer preguntas de eso que nosotros hablemos. Y luego, le vamos a dejar en el manual que le vamos a entregar, van a tener una guía de cómo hacer la oración interior, paso por paso. Eso se le va a entregar. Van a tener ese manual. Ese manual va a tener las teorías, lo que yo voy a estar dando. Ese manual va a tener una guía práctica para que puedan, por favor, los micrófonos lo mantienen en mute para que, y luego cuando llegue la sesión de preguntas y respuestas, sí abren su micrófono. Bien. Entonces, vamos a empezar hoy con el tema del proceso de la oración interior. El proceso de la oración interior. Vamos a hablar de entrar en el misterio más profundo del ser humano. ¿Dónde está Dios realmente? ¿Está lejos o está más cerca de lo que imaginamos? ¿Es posible encontrarnos con Dios dentro de nosotros mismos? Pues esto es básico para poder tener una oración interior adecuada. Y por eso voy a hacer cita de texto bíblico que nos dicen claramente dónde está Dios y dónde podemos encontrarnos con Él. Primera cita, Juan 14:17. Dice, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce, ustedes lo conocen porque ahora mora con ustedes y estará en ustedes. Oigan lo que dice ese texto. El Espíritu de la verdad, el mundo no lo puede recibir, no lo ve, no lo conoce, pero ustedes sí, porque mora con ustedes y en ustedes. Juan 14:17. Otro texto que enfatiza en dónde podemos encontrar a Dios es 1 Corintios 14:25. 1 Corintios 14:25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, reconociendo que Dios está verdaderamente entre ustedes. Otra cita que contiene la gran verdad de dónde debemos encontrarnos con Dios es 1 Corintios 3:16. El texto dice, ¿ustedes no saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Una cita importante. Nosotros los creyentes, dice este texto, somos santuario. ¿Qué es un santuario? Donde mora el santo. ¿Dónde mora el santo? En nosotros.
Primera Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? Esos textos bíblicos es el fondo bíblico de nuestra enseñanza de este día sobre el proceso de la oración interior. ¿Por qué? Porque la meta de la vida espiritual no es el conocimiento, no es la religión, tampoco es el activismo. La meta de la vida espiritual es la unión con Dios. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y esa unión tiene un camino privilegiado. El medio privilegiado para esa unión con Dios es la oración. Pero aquí está la pregunta. ¿Qué tipo de oración es la que nos une a Dios? Pues se trata de la oración interior. Michael, ponme mute, Michael, ahí a lo que interrumpo, por favor. Se trata de la oración interior. ¿Qué es la oración interior? La oración interior no es repetir palabras, no es cumplir un ritual, es hablar con Dios conscientemente. No es una oración de tipo intelectual, todo lo contrario, pero es una oración mental. ¿Qué quiere decir que es una oración mental? Saber quién es el que ora, a quién ora y qué le dice. O sea, en la oración debemos conocer nuestra realidad, conocer la realidad de Dios y saber qué cosas le decimos a Dios. Dicho de otro modo, es orar conscientemente. Hay que estar conscientes de lo que decimos y a quién se lo decimos. La oración no consiste en decir muchas palabras por costumbre, sin meditar qué es lo que decimos. No, la oración es hablar con Dios conscientemente. Ahora bien, en la oración es importante saber a quién oramos. Es importante la imagen que tenemos de Dios. ¿A quién es que nosotros oramos? Y aquí está uno de los puntos más profundos. ¿Cómo tú ves a Dios? Porque como tú ves a Dios, así oras. ¿A quién les está orando? Porque si Dios es un juez severo, orarás con miedo. Si es un poder exigente, orarás por obligación. Si es un ser distante, orarás sin esperanza. Pero si Dios es Padre, Abba, amigo que te ama, entonces orarás con confianza, orarás con libertad, orarás con amor. Y la oración se define como un trato de amistad, porque Dios es el amigo, y esto es muy importante. De acuerdo a cómo concibamos a Dios, así será nuestra oración. Por eso, antes de revisar nuestro modo de orar, debemos revisar nuestra imagen de Dios. Preguntarnos, ¿con qué Dios me relaciono? Si Dios es para mí un juez castigador y dictatorial,
entonces mi oración será de cumplimiento y por cumplimiento. Eso no es una correcta oración cristiana. La oración cristiana es la relación, el trato con el Dios que Jesús nos revela. Jesús nos dice con su propio testimonio oracional que Dios es Padre, el Abba. Y Abba quiere decir el papito, el papacito. Si Dios es Padre, hemos de orar, hablar y relacionarnos con Él como hijos, en confianza y con la conciencia de que Él nos ama. Es que sabemos nos ama. Hay que revisar la imagen de Dios que está detrás de nuestra oración. Porque de acuerdo a la imagen que tenemos de Dios, encontramos en la tradición cristiana tres tipos de cristianos. El cristiano del temor, el cristiano de lo útil y el cristiano de fe. Hay tres tipos de cristianos que lo podemos observar cuando lo vemos orando. ¿Qué tipo de oración podemos clasificar? ¿Qué tipo de cristiano es? El cristiano del temor vive para evitar castigo. Su relación está basada en miedo. Ve la religión como protección. No ama, teme. Es un cristiano que teme. ¿Teme a qué? Le teme al infierno. Le teme al castigo. El cristiano de lo útil ora para obtener beneficios, los llamados puntos de bendición. Ve la oración como un intercambio. Usa a Dios como medio. Ese cristiano no ama, negocia. El cristiano de fe se sabe amado. Vive desde la gracia. Ese cristiano reconoce que Dios está a su favor. En tal sentido, ese no usa a Dios, se entrega a Él. El Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Tanto el cristiano del temor como el cristiano de lo útil pertenecen a la religión del método conquista. Se caracterizan por la realización de métodos. Usan métodos para hacerse valer ante Dios. Y esto convierte al cristiano en una relación enfermiza con Dios, porque tienen una imagen incorrecta de Él. En este sentido, el cristiano tiene conciencia de un poder divino sobre su existencia y entonces organiza una relación con Él. ¿Pero cómo la organiza? La organiza según el método de las relaciones humanas entre el débil y el poderoso. El débil ha de hacerse valer ante el poderoso, actuar para hacerle reaccionar favorablemente. Se trata de una acción del ser humano sobre Dios con miras a provocar en él una reacción favorable y útil. Y puesto que el ser humano es débil y el poderoso exigente, aumenta el dolor y las angustias tentativas de pagar por el pasado, de acrecentar el valor de los sacrificios, para Pero que ahora está otra vez, ahora se le dice. algún día satisfacer las exigencias del poderoso. La visión estrecha de Dios que hemos descrito no nos ayuda. No nos ayuda a tener una relación de intimidad con el Señor. Pablo, en la carta a los romanos,
describe a la religión de los judíos basada en la ley y la de los paganos basada en el rito como una religión de este tipo. Miren, a los judíos Pablo les dice que son unos tremendos religiosos. Así tenemos muchas personas. Tienen un celo por Dios incomparable, pero es un celo equivocado, porque está privado del verdadero conocimiento de Dios. Al tener a Dios por un poder exigente, un Dios que por medio de la ley exige y que por el juicio final amenaza, entonces, a fuerza de obras, se asegura contra Dios. Ese es el judío. Pero Pablo al pagano lo describe en el mismo plano que al judío, al de su conocimiento de Dios. Dice que el pagano no ignora a Dios, pero como no le conoce, no le da la gloria. No reconoce que el poder de Dios se ejerce a favor del ser humano, que no le es indiferente, que no le es hostil, sino que le es amigo. Por lo que se, se pone a buscar medios religiosos. ¿Para qué? Para influir en la divinidad, para hacer salir a la divinidad de su indiferencia o de su hostilidad. De ahí la relación de ritos por medio de los cuales consigue el posible dominio del ser humano sobre Dios para captar el poder en su proyecto. Así que el cristiano del temor anima su relación con Dios fundada en el temor al poderoso. Entonces, para este es de mucho valor la iglesia, porque la iglesia es como una fortaleza. Ella dicta lo que hay que creer, lo que hay que hacer y sobre todo lo que no hay que hacer, los ritos que hay que celebrar, las oraciones que hay que decir, todo para no recibir el castigo divino. Ese es el cristiano del temor. Y el cristiano de lo útil es el que tiene el rito en muy alta estima. ¿Por qué? Porque le atribuye el poder de atraerse a Dios y obtener de él una ayuda útil. Encontrar vivienda, trabajo, salud y otros bienes. Para este, es decir, el cristiano de lo último, la religión funciona sobre la base de un contrato muy simple, el trueque, el intercambio. Pero el cristiano de fe es aquel creyente que ha tenido una experiencia personal y espiritual con Dios. Se percibe amado por Dios, beneficiario de la vida de Dios, que ha alcanzado en la vida el deseo de Dios, vivificado por el poder de Dios. Este deja de percibir a Dios como un poder amenazador al que tiene que aplacar o como un poder indiferente al que hay que tratar de conmover por medio de ritos y oraciones. En el cristianismo, esta revelación se llevó a cabo en la resurrección de Jesús. Allí es donde el verdadero Dios se reveló plenamente como un poder a favor del ser humano. Por ello Pablo exclama, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que no se trata solo de creer que Dios resucitó a Jesús. Se trata de creerse beneficiario de ese mismo poder de vida. ¿Qué indica todo lo anterior? Que no podrá tener una oración consciente, interior, una oración de intimidad. Quien tiene una imagen de Dios
como un poder exigente a quien hay que conquistar, ya bien para librarse de su ira o ya bien para conquistar favores. La oración de intimidad solo es posible cuando se tiene una imagen del Dios que es cercana, que se ha dado, el Padre amado, el amigo que nos busca, el que hizo su morada en el creyente. Por eso, uno de los conocimientos principales que debemos tener para tener una oración interior efectiva es conocer a quién oramos, cuál es el Dios al que oramos, cuál es nuestra imagen de Dios. Además, en la oración es importante saber quién es el que ora. No basta hablar de oración, hay que formar al orante, al que ora. Y los grandes maestros de la espiritualidad han destacado que para poder ser buenos orantes se necesitan unos requisitos indispensables. Son tres. El primero es amor de los unos con los otros. Eso está ahí claramente especificado en la Biblia. Lo conocerán porque se aman los unos a los otros. En segundo lugar, para ser buen orante, debe haber un deshacimiento de todo lo creado. ¿Qué significa deshacimiento de todo lo creado? Tener una disposición que nuestro corazón no esté inclinado a ninguna cosa, desposeerse de lo material. No quiere decir no tenerlo, pero sí no tener nuestro afecto en las cosas del mundo creado. Y en tercer lugar, verdadera humildad. Y de estas tres cosas, la más importante es la humildad, porque la humildad es andar en verdad. La verdad propia que amerita conocernos a nosotros mismos. El que no es humilde no se dispone a conocerse a sí mismo y conocer la verdad de Dios. Pues mire, la oración interior no solo te lleva a Dios, te lleva a ti mismo. ¿Por qué muchos no oran profundamente? Porque no quieren encontrarse consigo mismos. Porque dentro de nosotros hay heridas, oscuridad, conflictos, zonas ocultas, pero solo lo que se ilumina puede ser sanado. La oración exige, demanda de nosotros el conocimiento propio. Es por eso que dije en la introducción de este curso que hay mucho que es muy fácil una oración intercesora, una oración hacia afuera, pero la oración es un camino de conocimiento propio. Solo conociéndonos a nosotros mismos y encontrándonos con nosotros mismos, podemos conocer a Dios y encontrarnos con Dios, porque los textos bíblicos que leímos en la parte introductoria de esta enseñanza nos dice claramente que para encontrarnos con Dios debemos encontrarlo dentro de nosotros. No es subirse a un monte, ni irse a un desierto para encontrarse con Dios. Lo que dice la Biblia es que está aquí. La inhabitación de Dios. Somos santuario de Dios. Por eso, para conocer a Dios y encontrarnos a Dios, debemos encontrarnos con nosotros mismos. ¿Conocernos para qué? Para dejar que la experiencia de Dios ilumine, cure, sane y purifique todos nuestros rincones interiores.
todas nuestras zonas oscuras. Nosotros tenemos puntos ciegos, puntos en los que se esconden heridas muy profundas. Conociéndonos en profundidad, las sacaremos a la luz y dejaremos que el fuego del amor de Dios las cure. Y ese proceso de profundización en el conocimiento propio lo describe una escritora magistralmente en una obra titulada Las moradas del castillo interior. Ella utiliza una gran imagen de un castillo. ¿Cuál es ese castillo? El alma. El alma es un castillo. Y ese castillo tiene muchas habitaciones, con zonas oscuras, con espacios desconocidos. Pero en el centro está Dios. ¿Y cuál es la puerta para entrar a ese castillo donde está Dios? La oración. Ese castillo tiene muchas habitaciones, tiene aposentos, escondrijos, laberintos, calabozos, estancias, moradas. Fuera del castillo hay muchas alimañas. No sé cuántos de ustedes han visto el corazón de Pedro, una imagen donde en el centro se ve la figura de Dios y fuera, como ya Pedro ha aceptado a Cristo, fuera están todas esas alimañas. Pero todavía hay algunas alimañas que están dentro en algunas áreas del corazón de muchos. En el interior del castillo está el Rey Dios. La puerta para entrar en ese castillo, que somos nosotros mismos, es la oración. Pues a medida que vamos orando, vamos entrando cada vez más y más al interior del castillo. Vamos entrando en nosotros mismos. Nos vamos conociendo. Al principio hay que poner mucho esfuerzo de nuestra parte para poder irnos acostumbrando al castillo en su tipo de luz, a sus espacios. Nos cuesta conocernos y aceptar nuestra realidad personal, nuestros aposentos oscuros. Pero cuando vamos casi por la mitad del castillo, en nuestro entrar en él, se da un cambio. Ya no nos cuesta tanto entrar, Es un gasto, ¿sabe ella? más a Y antes de gusto. tu que debemos llevar a las otras. Experimentamos una fuerza que nos trae, es una fuerza amorosa y dulce. Nos trae la presencia y la luz que emana de la habitación del Rey Dios. Al principio vemos todo oscuro. Es más, no podemos ver casi nada. Luego, poco a poco, vamos viendo hasta que llega un momento que lo vemos todo claro. Una vez que estamos en la habitación del Rey. ¿Cuál es la habitación del Rey? Nuestro propio interior. Eso se conoce en teología de la espiritualidad como la inhabitación del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Es la zona más interna y profunda de nosotros mismos. Sí, increíble pero cierto. Estamos habitados por Dios. Con el nuevo nacimiento, vino a morar en lo más profundo de nosotros. Dios nos habita. Todo este proceso es el camino hacia la madurez y la realización personal, lo que se llama la santidad. Solo cuando lleguemos a la habitación del Rey seremos felices. Lo veremos y comprenderemos todo. La clave del camino hacia la felicidad
hacia la realización personal está en la oración. Ahí está la clave. La felicidad está dentro de nosotros. Hay que entrar, ser personas de vida interior, estar dentro, gozar de la presencia de Dios dentro. Y eso nos lanza hacia los demás. ¿Por qué? Porque nos lanza con nuevas y renovadas fuerzas de amor. La finalidad de todo este proceso es que nazcan, que surjan obras, siempre obras. En síntesis, la clave del proceso de humanización y de desarrollo humano pleno, integrando la dimensión espiritual, está en la oración. En una oración que amerita necesariamente conocernos a nosotros mismos, un tiempo, unos espacios y que supone una imagen de Dios. Escuche bien. Dios habita en lo más profundo de ti. Cuando alguien entra en su interior, sale transformado hacia los demás. Dejemos de estar buscando a Dios fuera. Agustín de Hipona dijo en una ocasión, wow, tanto tiempo que andaba buscando a Dios y no sabía que lo tenía dentro de mí. ¿Cuánta gente que están saliendo buscando a Dios fuera? Subiendo la mano, buscándolo arriba, en el monte, en la montaña. Para una oración profunda interior, debes saber que Dios habita en lo más profundo de ti. Sale transformado hacia los demás de esa oración. Ama mejor, sirve mejor, vive con propósito, porque la verdadera oración produce obras. Ya tú no vas a ser como doña Carlota, que siempre oraba y leía la Biblia, pero no se veían obras. Hoy Dios te hace una invitación, no a repetir palabras, no a cumplir rituales, sino a entrar en tu interior. ¿Te atreves a conocerte? ¿Te atreves a encontrarte con Dios dentro de ti? Porque la clave de tu transformación está dentro de ti, donde Dios habita. Esto no se trata de cuántas personas asisten, sino de cuántas personas son transformadas. Son discípulos. Pues bien, en la próxima clase hablaremos sobre el interior del ser humano y sus conflictos, que es por lo cual muchas personas no entran dentro de sí para encontrarse con el rey que vive en el centro, porque tienen conflictos que no han sido trabajados. Lo primero que hemos dicho en esta clase, primera clase, que la oración interior primero requiere conocer a quién tú oras, cuál es el Dios a que tú le oras. ¿Quién es el que ora? ¿Quién eres tú? Conocer tu interior. ¿Dónde habita Dios? Eso es lo primero que tiene que aprender para entrar en una verdadera oración. Al final de este curso, tú vas a recibir una guía de cómo hacer la oración interior, una guía práctica para que tú la practiques y la uses. Pero necesita tener esta base primero. La próxima semana vamos a hablar sobre el interior del ser humano y sus conflictos. Abrimos ahora la oportunidad para preguntas, levantando la mano, los que entonces quieran hacer preguntas acerca de lo que se ha dicho en este día. Adelante. Sesión de preguntas.
Bien, si no hay pregunta, entonces, eh, recuerden, le vamos a dejar la grabación y además de la grabación, para que la escuchen en la semana, le vamos luego más adelante a enviar un manual completo con toda la teoría y con la práctica de cómo hacer una oración práctica. Así que bendiciones y paz entonces para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana.